Pingüino Multimedia presenta Barómetro, el espacio de debate que marca la agenda política, económica y social, con la conducción de la periodista Mayra Ibáñez. Barómetro es el programa líder en opinión, donde convergen todas las voces y versiones del espectro político. Un análisis transversal, profundo y sin filtros, para entender el presente y proyectar el futuro. La conversación que define el rumbo de la sociedad está en Barómetro, a través de Pingüino Multimedia. Muy buenas noches a todas las personas que están sintonizando el Pingüino Multimedia. A partir de este minuto comienza Barómetro, la voz de la gente, el debate regional político donde escuchamos diferentes voces de diferentes partidos políticos y además donde tú puedes ser protagonista de este debate. A partir de este minuto se abren las líneas para que comiences a mandar tu WhatsApp al más 569 58 57 55 27. Si estás mirándonos, tú tienes que también participar de este debate. A lo largo del programa iremos pasando en nuestra pantalla los mensajes que van llegando con tus preguntas. Esto es Barómetro, la voz de la gente, y ahora voy a comenzar voy a hacer pasar a mis invitados. Hoy tengo un debate bien fuerte con un panel de lujo. Vamos a comenzar con el primer invitado. Él es militante de Evópoli, fue candidato al proceso constituyente, actualmente se desempeña como consejero regional por la provincia, por la región de Magallanes, es abogado de profesión. Le damos la bienvenida a Rodolfo Arecheta Valeta. Muy bien, Rodolfo, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Bien, también. Muy buena iniciativa del programa, muy contento de estar acá. Saludo a la gente que nos ve desde la casa y ojalá que sea un debate interesante. Perfecto, muy bienvenido, Rodolfo, y a tomar asiento nomás. El segundo invitado del día de hoy es militante del Partido Socialista, expresidente del Partido Socialista en Magallanes, fue seremi del Medio Ambiente y es doctor en Ciencias Biológicas. Le damos la bienvenida a Juan Marcos Enríquez. Muy buenas noches, Juan Marco, un gusto tenerte aquí. Bueno, un gusto de volver. Esperemos que la conversación del día de hoy pueda hacerle sentido a la gente y que podamos representar un poco la visión que ellos tienen y bueno, esperemos que sea un debate con altura de mira y sobre todo tratando de aclarar las dudas que la gente pueda tener en la casa sobre materias que vamos a analizar hoy día. Así que gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, Juan Marco. Adelante nomás. El tercer invitado de hoy ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito jurídico y político. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y ha escrito sobre temas de política y unidad nacional. Además, ha sido vocero regional de Sebastián Sichel en la región de Magallanes, lo que lo ha llevado a participar activamente en el debate político y en la promoción de ideas dentro de su sector. Actualmente se desempeña como jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Verde. Le damos la bienvenida a Manuel Villarroel. Muy bien, Manuel, un gusto tenerte acá. El gusto es todo mío, muchas gracias por la invitación, por el espacio, tremendo acompañantes además, así que espero de verdad sea una jornada donde podamos discutir, conversar y por qué no también llegar a grandes acuerdos. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestro cuarto y último invitado del día de hoy es actualmente independiente, es un ingeniero comercial. Fue gobernador de la provincia antártica durante el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet y también se desempeñó como administrador municipal en Punta Arenas. Le damos la bienvenida a Claudio Flores. Hola, Claudio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que este panel sea un aporte para que las personas, los magallánicos y los magallánicos puedan entender un poquito cómo está el quehacer nacional. Perfecto, muchas gracias y a tomar asiento nomás. Comenzamos con la editorial del día de hoy. El presidente Gabriel Boric
presentó su última cuenta pública con un discurso extenso, pero sin la autocrítica esperada. En lugar de reconocer errores de seguridad, economía o gestión, optó por defender su legado y presionar al Congreso con nuevas propuestas, como la legalización del aborto hasta la semana 14. Si bien destacó avances en salud y educación, evitó profundizar en los problemas estructurales que han debilitado su administración. Chile enfrenta una crisis de violencia y una creciente desconfianza institucional, pero Gabriel Boric esquivó asumir responsabilidades. La estrategia de seguridad ha sido cuestionada por su falta de efectividad y el desgaste político de su gabinete ha afectado la gobernabilidad. La ausencia de una evaluación crítica sobre estos temas dejó una sensación de desconexión con la realidad del país. Más que una rendición de cuentas, el discurso pareció una defensa de su administración ante el juicio histórico. Sin autocrítica, la credibilidad de su gobierno se ve afectada, dejando incertidumbre sobre el verdadero impacto de su gestión y el rumbo que tomará el país tras su salida del poder. Con esta editorial comenzamos Barómetro, la voz de la gente. Bueno, bienvenidos nuevamente a cada uno, ya estamos todos sentados en este panel. Vamos a comenzar este programa y vuelvo a repetir para todas las personas que estén en su casa, que ya quieran ir opinando, preguntando, lo pueden hacer a través del teléfono más 569-5857-5527. Tal cual lo adelanté un poquito ahí con la editorial, en el día de hoy vamos a hablar de la cuenta pública. Esta cuenta pública que fue hace unos días, se anunció, y yo para todas las personas que están mirándonos, que están escuchándonos y que quizás no saben de lo que estamos hablando, que no están en contexto, voy a poner un poquito en contexto. La última cuenta pública del presidente Gabriel Boric se desarrolló en un contexto político marcado por un complejo escenario económico, desafíos de seguridad y cuestionamientos a la gestión gubernamental. Duró aproximadamente más de 2 horas y media y presentó un balance de su administración destacando grandes avances en materia social, económica y democrática. Al mismo tiempo intentó consolidar su legado con nuevos anuncios y el discurso estuvo caracterizado por una falta de autocrítica y reiteración de proyectos previamente mencionados, lo que generó reacciones de diversa índole, tanto en el ámbito político como también en el ámbito ciudadano. Comenzando con estos antecedentes de la cuenta pública, me gustaría saber qué opina cada uno de ustedes. Voy a empezamos por acá, por este lado. Los últimos serán los primeros. A ver, respecto de la cuenta pública, uno evidentemente tiene que hacer un análisis macro o a nivel nacional y un poco también referirse a los anuncios para la región, entendiendo que nuestro presidente es magallánico. A nivel nacional, evidentemente, los presidentes en general y la presidenta Bachelet en sus 2 gestiones, primero da cuenta de los avances que se han logrado dentro de su gestión y luego hace anuncios que tienen que ver con lo que queda de gobierno
Yo diría que ahí están las dos grandes etapas de una cuenta pública. En términos de la cuenta de todo lo que todos los avances que ha tenido el gobierno, claramente hay una deuda respecto de una autocrítica con todo lo que está ocurriendo hoy día. Respecto a las licencias médicas y su mal uso, eso hay parte de la gestión de Gabriel, pero si uno va hacia atrás, hay más implicados y de otras gestiones presidenciales. Pero sin duda, yo diría que uno de los temas importantes y que no se mencionó es el tema de la seguridad, efectivamente, y de la inmigración irregular. Yo tengo ahí una diferencia con lo que se plantea al principio, porque se habla de una crisis económica, y en estricto rigor, y si vamos a las cifras, la proyección de crecimiento de este año y el promedio, o la proyección de crecimiento promedio del país va a ser un pelito más grande o más alta que los últimos crecimientos de los últimos 10 años. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno habla de crecimiento económico de país, ahí podríamos decir que estamos igual o un pelito superior al crecimiento de los últimos 10 años. Lo que sí ocurre es que efectivamente en términos de inversión, tanto nacional como internacional en el país, ha habido un freno producto de la permisología que, para que la comunidad lo entienda, es cuando una empresa grande llega y quiere hacer un proyecto muy grande, tiene serios problemas para desarrollarlo en el corto plazo porque se extienden por varios años los estudios. Eso a nivel nacional. Y en términos regionales, claramente, como magallánico, nacido y criado en esta región, me quedó un sabor a poco, porque lo que uno espera es que el gran anuncio, que en mi opinión es efectivamente un anuncio importante, que tendrá sus características y tendremos que desarrollarlas, pero el gran anuncio que se hizo de la llegada del metro al aeropuerto de Santiago, que es fundamental, es muy importante, y si no lo creen, véanlo en Sao Paulo. La única ciudad en Sudamérica donde ocurre, que el metro llega efectivamente al aeropuerto. Pero si uno se va a Europa, en Europa todas las ciudades importantes y los destinos o los grandes aeropuertos internacionales, todos tienen metros que conectan el aeropuerto con el resto de las ciudades. Pero claro, uno se queda con ese anuncio que es muy bueno para Santiago, pero ¿y para Magallanes qué? Y lo digo, y aquí quizás voy a incomodar al frente al panel, pero es un ejemplo. El presidente Kirchner en Argentina le agregó valor a Calafate y le puso muchos recursos a la provincia de no es la de Tierra Fuego, es la Santa Cruz. Santa Cruz. O sea, donde él vivió y donde tenía sus inversiones, perdonen, pero hay que decirlo con todas sus letras, le puso recursos y hoy día el Calafate mueve mucho más de lo que mueve incluso el Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, uno se queda con la sensación de que tuvimos una tremenda oportunidad para que Magallanes tuviese de verdad inversiones e iniciativas que fomentaran la inversión y perdimos la oportunidad. Muchísimas gracias ahí, Claudio. Me gustaría saber por este lado qué opinan. Vamos a empezar con usted, Rodolfo. Ya, bueno, yo tengo que ser honesto, no vi la cuenta pública. Eso es lo primero que tengo que decir. Leí después porque llega por escrito, pero a mí en lo personal me resulta insufrible escuchar a una persona 2 horas y media o 3 horas, independiente de que sea el presidente. Antes lo saben acá, los panelistas del frente eran más breves las cuentas públicas, 1 hora y media vi que era el promedio de Ricardo Lagos, por ejemplo. Se están haciendo muy largas y creo que pierde un poco el propósito. Se transforma en mucha palabrería y poco concreción. Eso respecto a la forma. Obviamente hay gente que puede no compartir eso. Yo un domingo prefiero hacer otras cosas y de ahí lo leo. Me demoré 1 hora en leerlo. Y respecto al fondo, yo creo que estuvo ausente uno de los temas que más preocupa a los chilenos hoy, que es la corrupción. Algo decía Claudio. El tema de las licencias médicas es escandaloso desde donde se mire y lleva mucho tiempo, pero a este gobierno se lo va a juzgar por las medidas que tome respecto a la corrupción, como se le pudo haber juzgado al gobierno pasado, que quizás también podría haber avanzado en eso y no lo hizo. Este tampoco. Con el caso convenio, yo me acuerdo del 2023, se inició una comisión
para la probidad y la transparencia, comisión que no ha llegado a ningún lado. Entonces, a mí me enoja, la verdad, en lo que se está volviendo el país, se está volviendo en una cleptocracia, que es esto de que llegan muchas veces personas al poder donde se enriquecen, a veces muchas veces familiares y amigos, que lo hemos visto en este gobierno, pero en un nivel brutal, que yo creo que aumenta la desconfianza de la ciudadanía en la política, y eso le hace mal, sobre todo con la promesa que tenía este grupo de personas, el Frente Amplio, que llegó desde el pedestal moral, supuestamente a decir que se acababan los pitutos, que no iban a haber más amigos en el poder, y el escándalo de las licencias es brutal por un motivo muy particular, por varios motivos, pero uno muy particular, que es el tema de la salud. Cuando hoy día tenemos a la Federación a la Asociación de Funcionarios del Hospital diciendo que nos faltan insumos, y que tenemos 300 millones de dólares, el cálculo de Mario Marcel, que sabemos que este ministro de Hacienda y la Dirección de Presupuesto no son tan buenos para los números. La verdad es que es vergonzoso y da mucha rabia que no haya un parelé al tema de las licencias y al tema de la corrupción en general. Si no lo atacamos ahora, este malestar que sentimos todos como ciudadanos va a volver a explotar. Y yo creo que era una oportunidad, fue una oportunidad perdida, y yo lo lamento mucho. Y el otro tema que me llamó la atención y que me molesta es la deshonestidad en ciertos aspectos cuando uno agarra las cifras. El tema de los homicidios. Sí ha disminuido respecto al año pasado el tema de los homicidios, pero si uno agarra a este gobierno y el gobierno anterior, lo mismo que en materia de migración irregular, la verdad es que las cifras no son muy esperanzadoras para el gobierno. Entonces, me molesta que los temas de fondo no se hayan tocado, sobre todo un tema tan contingente como las licencias. Supimos después, hoy día, que un familiar o una familiar del presidente está involucrado en el tema de licencias, que tuvo que renunciar y está siendo sumariado. Entonces, molesta porque no hay ganas de cambiar las cosas, que era la promesa, y el tema del maquillaje, los números, a mí lo encuentro una deshonestidad. Y respecto a Magallanes, me sumo a lo que dice Claudio, la verdad es que podríamos haber tenido muchas mejores noticias y no las tuvimos. Quiero escuchar por este lado, Juan Marco, te veo pensando ahí. Sí, es que estaba pensando que justamente escribí la columna del diario Mañana, sale con la cuenta pública. ¿Ya? Y cuando uno trata de resumir en una columna una cuenta pública, tienes que priorizar también qué vas a analizar. A diferencia de lo que se presentó acá, yo creo que sí hubo una autocrítica inicial, una autocrítica quizás que para el mundo nuestro era sustancial. Primero que equivocaron el rumbo al inicio y probablemente equivocaron la crítica. Para todo, y probablemente creo que alguna vez lo conversamos en otro panel, el programa era irrealizable. Era un programa que si bien tú podías compartir los titulares de la agenda, que se iba a desarrollar en 4 años, tú lo mirabas y decías, bueno, no va a haber plata para esto, no va a haber voluntad política, y además en segunda vuelta ya sabíamos que era minoría en el Parlamento. Entonces, lo que apuntamos era que había que aterrizar un programa a cosas concretas a realizar, si no la gente, una vez más, iba a pensar de que estábamos engañando en campaña, que salíamos a buscar votos y le estábamos mintiendo prácticamente. Entonces había cierta sensación de que las expectativas había que aterrizarlas rápidamente en el primer año, cosa que no se hizo. Creo que hay un reconocimiento al inicio de la cuenta pública en torno a ello, que es decir, nos equivocamos en el diagnóstico. Me hubiese gustado que profundice un poco más en ese diagnóstico, pero por lo menos hay un reconocimiento de que en la primera etapa se equivocó el rumbo, para todos, ¿cierto? Y para todos concluimos que el 4 de septiembre además es lapidario del primer año, que básicamente echó abajo un programa y tienes que reinventar posiciones. Creo que hubo una autocrítica de ello, superficial, probablemente yo le hubiese dedicado un poco más de tiempo porque es más entendible salir a hacer diálogo en el mismo Parlamento, con la misma oposición, o además con tus círculos de poder. Porque hay que decir que hay círculos de poder que hasta el día final de este gobierno siguen operando. Entonces yo hubiese sido más fácil para el entendimiento de un gobierno que tiene que terminar bien por el bien de todos nosotros. Izquierda, derecha, independiente, lo que estén mirando, porque están en juego hartas cosas. Un presupuesto que está bastante restringido para el año, con problemas de salud y de otros ministerios que van a salir aflorando prontamente. Es un Estado que no va a tener caja este año, con una cuenta de ahorro minimizada. Y por lo tanto, la expectativa, yo esperaba un discurso en torno a, primero, una evaluación concreta de lo que ha pasado en el último tiempo. Sí me hubiese gustado abordar temas como que tú antes. Yo creo que la gente está esperando
un plus extra en términos de seguridad. Un plus extra. No basta decir hemos creado 60 leyes porque la gente todavía tiene un sistema, una sensación de inseguridad. Probablemente las cifras se están controlando. Hay algunos índices que se están controlando y eso hay que ser objetivo. Se están controlando. Pero la algunos característica del delito es más fuerte. Por eso digo, pero sí tenemos un cambio cultural en el término del delito. Sí. O sea, acá hay delitos más violentos cada vez y la gente está más asustada. Hay delincuentes que con más desparpajo terminan robándote una billetera y te pueden matar por algo que antes te la sustraían con delicadeza. ¿Te fijas? Entonces, la violencia aumenta más en Chile, los actos violentos. Probablemente el delito puede ser tipificado de la misma forma, pero la sensación que da la gente es que tú puedes perder la vida en cualquier punto de la calle en alguna ciudad. Y eso hay que dejarlo con fuerza y con alto compromiso de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí falta algo. En términos de economía, yo creo que es vital hablarle a la gente lo que viene en los próximos 6 meses. Estamos apretando cinturón y toda la gente tiene que saber que el cinturón del Estado va a estar apretado. De que muchas de las necesidades que se están evidenciando cada vez más no van a tener solución este año y hay que esperar y Dios mediante, esperemos que la crisis respiratoria que ya está encima la podamos aguantar bastante bien. Entonces había que hablar de esas cosas que son vitales porque tiene que ver con la sobrevivencia de todos los días, de lo que estamos pensando al momento de levantarnos, al llevar a los niños a la escuela, te fijas, estamos pensando que va a llegar resfriado prácticamente y tiene que haber atención para ello, especialmente de aquellos que tienen menos recursos para poderse atender en algún momento determinado. Entonces yo creo que faltó algo por ahí. Quedado en duda, yo creo que hay anuncios que... Para mí los anuncios tienen que estar asociados a la billetera. Y tiene que haber una programación real en el tiempo. Yo creo que hubo harto anuncio que me saltan las dudas si vamos a tener financiamiento. Si van a ser las prioridades del próximo gobierno, además. Porque, y tú lo dijiste recién, un olor a centralización brutal. Hablar del metro con tanto... y poner tanto énfasis en eso a mí me causa una falta de respeto cuando tengo, del barrio, cuando nos morimos esperando la micro 8 en la esquina, ¿te fijas? Entonces, Magallanes sigue teniendo menos buses de los que necesita para que tengamos una locomoción pública. Y que no han llegado y el compromiso de los buses era... Ya estamos tarde. Entonces, habían cosas que tienen que tener sentido. Y lo mismo ocurre en otras regiones que tienen problemas que ojalá hubiese sido evidenciado en esta cuenta, que es la última, y que el presidente tenía que haber abrazado a todos los chilenos, no solamente a los santiaguinos. Después de eso, las dudas. Yo tengo una preocupación, lo digo en el diario Mañana, en torno a capitales privados en el metro. Pasó así como una buena noticia, una cosa potente para el país, principalmente por esto que es la primera capital la primera ciudad, en realidad de hecho la primera capital de Sudamérica. Claro. Pero en realidad, por primera vez se anuncia algo que yo no entiendo, si es un préstamo, si es una concesión, en torno a la línea del metro que va a ir al aeropuerto. No descarto que sea necesario y que es importante la modernización de una ciudad como Santiago. Pero primero, ¿va a haber financiamiento para ello? Todavía no tenemos el financiamiento muy claro para la línea 7, que llegue hasta donde vas a empalmar. Y después de eso, que se anuncien capitales privados, una de las empresas del Estado, que es bastante potente, independiente de que la gente puede criticar que una administración de una empresa privada, pero digamos que ha democratizado el metro en el uso. El obrero puede salir del lugar de trabajo, tomar una micro, empalmar el metro y reducir bastante los tiempos de llegar a su casa. Eso es democratizar un transporte público del Estado y que está al servicio de los trabajadores. Eso me parece genial. Hay que mantenerlo, por supuesto, pues que sí. Llegar a los puertos es importante también, pero me causa duda que sea la puerta de entrada a capitales privados. El modelo de privatización del transporte público en Chile no ha sido bueno, hay que decirlo, en ningún lado ha sido bueno, y por lo tanto me causa preocupación que una empresa del Estado que está funcionando bien, que es modelo además, y que tiene a muchos chilenos orgullosos de cómo funciona, incorporemos una variable que podría generar el ingreso de privados con otros intereses al transporte público del metro. Eso me preocupa porque, insisto, no puede ser una concesión porque una empresa del metro no puede concesionar, lo hace solamente en obra pública. ¿Va a ser un préstamo? Es raro el modelo. Es que no quedó claro. Ojalá salgan a explicarlo. No sé si, como decía Juan Marco, hacer promesas cuando no te va a tocar probablemente gestionarla es muy complicado. O sea, ahí rige el principio en la administración pública continuidad administrativa. O sea, pero tú puedes anunciar algo y el anuncio, hasta que no se concreta en algo, puede quedar en las palabras, como ha pasado en este gobierno. Además, en este anuncio en particular, y perdón, yo voy a pelear un ratito, porque lo asocio a que nos faltan micro en Magallanes, eso quería caer. No, entonces, la duda sigue siendo, hay líneas del metro que están proyectadas y que necesitan
y tienen priorizado en la agenda de este gobierno y del que sigue, porque ha sido una política de Estado, los fondos. Entonces quizás la única forma de adelantar años sea una especie de concesión, pero es raro el modelo. Pero no puede. No, porque están los fondos de espejo. Juan- Recuerden que por cada peso que se invierte en Santiago, en las líneas del metro, se invierte proporcionalmente un peso en regiones. Juan Marco, agarrándome un poquito también de tus palabras, ahí me nombraban los niños que pueden ir a la escuela, pueden agarrar un resfriado, y la semana pasada también tuvimos que ver un caso de niños que fueron a la escuela y entró una persona armada, que esto fue noticia prácticamente nacional, que se tuvieron que esconder abajo de las cosas. Entonces eso también, yo creo que las personas, me parece que querían, yo creo, escuchar un poquito más quizás en materia de seguridad. Me gustaría saber tu opinión, Manuel. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero señalar que es muy cómodo estar en un espacio de diálogo donde estamos muy de acuerdo todos en las materias que estuvieron en deuda en la cuenta pública, y por lo mismo, como ya se ha señalado en los tres invitados, no voy a abundar mayormente en aquello. Sí quiero señalar algo que me parece súper importante que se considere y se tome en cuenta respecto a los anuncios que fueron escuchados en la cuenta pública. Porque efectivamente una cuenta pública en los 4 años que tiene un gobierno tiene una primera etapa, ¿cierto?, que es la instalación, la etapa de promesa, el segundo y tercer año, que es más bien la etapa de desarrollo, donde, mira, estamos señalando lo que hemos hecho, lo que todavía nos queda por hacer, solicitamos los apoyos respectivos, y un cuarto año que debiese ser un cuarto año de triunfos, un cuarto año de celebraciones, de, mira, nuestro gobierno logró avances, logró acuerdos, y no tanta retórica, tanta palabra bonita, tantas 2 horas 30 minutos que de verdad son agotadoras para cualquier auditor. Pero yo soy muy claro en que nunca todo es muy malo ni todo es muy bueno, y no quiero parecer amarillo ni muy tibio, pero realmente las cosas son así. O sea, todos los gobiernos tienen de dulce y de agraz, todos los gobiernos han tenido éxitos y han tenido también derrotas. Y habiendo grandes proyectos que este gobierno podría anunciar, como sabes que con orgullo sentimos, por ejemplo, el avance de las 40 horas, que es el gran caballito de batalla de Janet Jara como candidata. O decir, mira, ¿sabes qué? Hemos logrado históricamente un copago cero en FONASA, donde todas las personas van a tener prestaciones. Perfecto. Han tenido puntos, discúlpame la expresión, pero han puesto huevos que pueden ser cacareados sin lugar a dudas, pero no nos perdamos en algo, y que yo creo que es la clave de la gobernabilidad que necesita nuestro país. El presidente Gabriel Boric y su gobierno ha gobernado estos 4 años no precisamente con un grupo oficialista mayoritario. Y aquí siento que es importante que se entienda, y aquí hay algo que me gusta mucho, que el dato mata relato, en que de los 155 diputados, 67 son oficialistas y 74 son opositores. De los 50 senadores, lo tengo anotado acá por torpedo, 50 senadores, 18 son oficialistas y 27 son oposición. Esto sin contar a los independientes y a los que están fuera de pacto. Entonces, yo, ¿en qué quedé en deuda? Más allá de todo lo que ya hemos conversado, estas políticas nacionales, ¿verdad?, de seguridad, de emprendimiento, de empleabilidad. El presidente hablaba de los 600.000 nuevos empleos, que no se relacionan en lo absoluto con el 8.8% que hoy día tenemos de desempleo en nuestro país. O sea, efectivamente, se han creado nuevos empleos, pero esos empleos son públicos, por ejemplo. Entonces, más allá de lo que hemos conversado, más allá de aquellos temas que están en deuda y que han estado en deuda lamentablemente en los 4 años de la cuenta pública del presidente Boric, creo que es importante reforzar que hay materias que se han logrado avanzar por la gobernabilidad que hoy día ha ofrecido más que el oficialismo la oposición, siendo mayoría tanto en el Congreso Nacional como en el Senado, ¿Cuál permitiendo oposición? la oposición directamente, o sea, cuando yo hablo de oposición hablo de la bancada de Chile Vamos, ¿Ya? junto a la bancada republicana, No. y el apoyo, y el apoyo de independientes que han permitido Por ahí, avances, Por ahí, que sí. permiten celebrar hoy día de parte del gobierno ciertos o medianos triunfos que fueron sus promesas de campaña, pero también una serie de promesas incumplidas. Pero los Entonces, republicanos para nada se oponen a perdón, todo. sí. Pero Claudio, en materia A de todo. seguridad, todas las cosas que de hecho el presidente han estado los votos republicanos y no muchas veces los del Frente Amplio. De hecho, todavía estamos discutiendo hace 2 años la regla de uso de la fuerza, porque se le había ocurrido a Presidencia de que había que preguntarle a, Si es a las mayor, personas si es menor, si es adulto. si es que era un adulto mayor, si es que era migrante, si es que... Entonces, por favor, también y lo que no puede hacer el gobierno
es destacar cosas en materia de seguridad y atribuírselo cuando el mismo gobierno, cuando era oposición, rechazó gran parte de estas leyes. Y perdón, Rodolfo, algo que también es muy importante, los avances en materia de seguridad que ha logrado este gobierno, recordemos que hay algo que es súper importante y tenemos que hablar con la verdad. Muchas veces las inauguraciones de un gobierno de turno no corresponden a proyectos del gobierno de turno, corresponden a hechos o hitos del gobierno anterior. Ocurren todos los avances gobiernos en seguridad que hoy día podemos nosotros celebrar medianamente, porque la verdad no hay mucho que celebrar en seguridad, son, yo creo, Rodolfo, del 100%, el 80% derivan del presidente Piñera en su segundo gobierno. Entonces, cuando uno ve que efectivamente hay, y por eso decía yo que se ha avanzado con estas bancadas opositoras, ni siquiera estoy hablando de bancadas en coalición, bancadas pero opositoras. yo pido que tú hagas una aclaración respecto de quiénes son, porque si tú me dices republicanos y más allá, más a la extrema derecha, mira, esta conversación que nosotros tenemos la tenemos en el más absoluto los respeto. ¿Te parece respetuoso que un diputado salga de la cuenta pública del presidente reclamando como cabro chico? A mí me parece que no. O sea, a mí me parece irrespetuoso cualquier acto incívico ¿No que es no cierto? sea propio de una... y cuando yo me refiero a un acto republicano no hablo del Partido Por eso- Republicano, sino por eso- al republicanismo que Por eso, necesitamos. solo para por gobernar. eso te pedía que tú me aclararas qué oposición, y yo concuerdo contigo en que es la derecha tradicional Sí. y el sector de Bópoli, pero republicanos y estos otros partidos nuevos de ultraderecha no han colaborado mucho, la verdad. Igual el rótulo, disculpa Manuel, de ultra, yo pediría que lo usemos equitativamente, porque a mí que me vengan a decir que el Partido Comunista y el Frente Amplio, que en sus propias palabras se sitúan a la izquierda del Partido Comunista, que son gente que el estallido social lo avaló con complicidad del sector de ustedes, y cuando lo avaló no digo solamente... ¿Cuál sería el déjate- sector nuestro? No sé, pues, con ser sectores de la concertación. Sí, nosotros éramos partidarios del estallido social, eso no lo vamos a ocultar. Pero bueno, Ya. entonces No lo vamos a ocultar. y podemos defender hasta el día de hoy. ¿no? bueno, es que esa es una discusión no hay problema en interesante, eso. porque Juan Marco No hay problema. decía, pero vamos a eso, a mí me interesa ese aspecto, porque el tema del 4 de septiembre, a mí me sigue quedando la pregunta, que es la pregunta que me gustaría hacerle al presidente y a ustedes también. ¿Ustedes volverían a votar que apruebo? Porque asumo que votaron apruebo, ¿sí? Sí, votamos a prueba. ¿Sí? ¿Y volverían a votar apruebo? Seguramente. ¿En qué? En el plebiscito de la Constitución. Pero es que tú tienes, cuando tú haces una Ahora, pregunta de ¿qué ese tipo, tienes que plantearnos qué vamos a votar. O sea, decir, ¿van a votar a prueba? Pues si un texto, por el mismo texto. No, ahí sí. Al mismo texto no. ¿Y qué cambió? No, que si tú me ofreces un texto de verdad que proyecte a Chile a los próximos 50 años, porque hay que reconocer algo, nuestra Constitución, la estructura constitucional es vetusta, es antigua. ¿Y eso No- qué tiene no que ver? sirve para La los Estados próximos Unidos 50. tiene Rodolfo, 200 creo que años, la 7 la artículos. pregunta al revés funciona igual. A ver. ¿Ustedes votaron a prueba en el segundo intento? Sí. Seguramente habían textos que no les parecían. Y volvería a votar a Y por prueba eso, el segundo habiendo texto. textos que no te parecían. Pero teniendo Por supuesto. teniendo Es como... que es lo mismo, yo te voy a decir lo mismo, yo Sí, volvería a dar a prueba si el texto me ponen entre el cal y sello, pero seguramente te voy a reconocer todos aquellos textos que yo no era partidario y que creía que sí deberían haber Sí. tenido. La Ahora, diferencia, sí, Juan Marco, que yo creo que también es pero te digo importante una cosa, entre un porque texto y otro. Hay que ver el contexto, y esa es la principal crítica. Yo no, y revisen para atrás y hacer perquineo, yo lo publiqué y lo escribí en torno al chantaje que vivían algunas fuerzas nuestras en la redacción de la Constitución por plantear algunas cosas que eran obvias para el desarrollo de Chile y una Constitución que sea viable. Acuérdense que en algún momento hubo una conferencia de prensa para apuntar al Partido Socialista por una postura que tenía en el Congreso y se atrevieron a decir que Allende se revolcaría en la tumba por lo que estaban planteando Oye, nuestros compañeros. y estamos O sea, cayendo en un error. entonces, volver a caer en esa beligerancia de un momento. No, me hace yo estoy mal. haciendo una pregunta porque Entonces, estamos- por eso te la decía de vuelta. Tú probablemente también votaste a prueba el segundo Sí. intento y había textos que no te gustaban. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Juan Marco, entre un proyecto y otro? Habiendo cosas que no me gustaban, no desactivaba todos los mecanismos que hacen a las democracias liberales lo que son. Muchachos, pero La estamos cayendo en un desilusión de- error. Estamos hablando de un tema que ya pasó, que muy poco le interesa a la No. gente, y yo creo que la gente lo que quiere es ver qué va a pasar de aquí para adelante. No, pero es que a mí, para mí por lo menos, y para mucha gente, no sé, esa es la interpretación de Claudio Flores, Sí. me interesa saber en qué punto, si esta cuenta pública es una mirada retrospectiva,
¿Qué hemos aprendido? Porque hace una reflexión el presidente respecto a este tema también. Estamos hablando de la cuenta pública. Y yo quería saber su opinión, si volverían a votar ese proyecto. Me parece muy interesante. O hace mención, o esto tiene mucho sentido, cuando nosotros pensamos, ¿por qué no resultó el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y por qué hoy día la cuenta pública no puede dar cuentas alegres a la nación? Muchas veces pasa porque efectivamente mucho de su proyecto político estaba relacionado con el cambio de mandato del texto constitucional. Sí. Entonces, había una inocencia entre el texto del 2021, el 2023, si apruebo, si a favor, porque después le cambiamos los nombres simplemente. Y ojo, que hay cosas, hay acciones políticas públicas que ninguno de nosotros ha visto. Yo les quiero preguntar algo con respecto a esta cuenta pública y acá me tengo que poner más restrictiva con los horarios porque nos va a consumir el programa, pero me gustaría saber la opinión de cada uno. Para ustedes, ¿se puede atribuir la crisis de seguridad a fallas que hemos venido ya heredando de gobiernos anteriores o la administración del presidente ha sido insuficiente para enfrentar el problema con soluciones concretas? Empezamos por acá. Partir señalando que efectivamente hay hechos en gobiernos anteriores que provocan lo que hoy día está ocurriendo. Si esto no surge espontáneo, ocurre por acciones y por omisiones de gobiernos anteriores. El problema de la inmigración ilegal no empezó el primer día que asumió el presidente Boric, ni empezó el primer día que asumió el presidente Piñera, que en paz descanse, ni empezó el primer día que asumió el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Hubo ausencia de política pública para controlarlo? Efectivamente. Lo que hay hoy día es el resultado de años de una ausencia de una política pública real en el control de la inmigración irregular, que provoca que hoy día tengamos delincuentes de otros países delinquiendo en Chile, con un tipo de delincuencia distinto al que tenía el chileno tradicional. Suena bastante raro lo que estoy diciendo, pero así es. Antiguamente lo más grave era, un acuchillamiento. Hoy día se encuentran cuerpos descuartizados dentro de estanques de combustible. O sea, nunca antes visto acá, propio de otras culturas. Entonces, claro, efectivamente hoy día está ocurriendo que la comunidad en general está viendo que la acción del gobierno no se refleja en una mayor sensación de seguridad, sino que nos sentimos más inseguros. Y si nos remitimos a lo que pasa en la región, hoy día uno puede dar cuenta de dos hechos. Una persona que obligó a un taxista a mantenerse para provocar un robo y otros ejemplos que puedo señalar personalmente de droga que he visto que se vende afuera de un establecimiento educacional en un auto negro, para que tomen nota las autoridades, un BMW negro con los vidrios polarizados negros, afuera del Insuco, vendiendo droga, y es evidente, en pleno centro de nuestra ciudad. Y no veo ninguna acción, por ejemplo, del gobernador regional respecto de aumentar la seguridad regional. Y como esto de decir que esta región siempre es tranquila y que aquí se puede vivir y hacer familia, puede terminar siendo una trampa si no somos capaces de frenar en seco situaciones como esa. La delincuencia está instalada en la región y yo de verdad no veo de parte del gobernador regional ninguna acción concreta para controlarlo. Y hoy día, lamentablemente, lo único que se habla es de un plan de zona extrema que estuvo a punto de caerse y que hoy día están tratando de reparar, y absolutamente nada más. Yo creo que ahí está... Si me lo permites también, Claudio, hay algo que también es muy importante, porque tú preguntabas recién, Mayra, si... Bueno, finalmente, ¿quién es el responsable? ¿Es el gobierno? Si esto se y sin ánimo de que esto se transforme en una cátedra, no nos olvidamos ni nos podemos perder que Chile es un país que tiene un rol colegislador. La legislación la lleva el presidente de la República a través de de mensaje, y lo lleva al Congreso a través de mociones parlamentarias. Entonces, cuando yo no puedo ser tan duro en señalar que efectivamente el responsable es Gabriel Boric y su gobierno en que no ha habido avances en materia de seguridad, porque eso sería probablemente un tremendo error comunicacional y una falta de objetividad absoluta. Sin perjuicio que no me pierdo un solo segundo en señalar que buena parte de los problemas que hoy día tenemos de seguridad se debe a que en este rol colegislador, cuando el presidente Boric no era presidente, pero también legislaba porque era parlamentario,
él y su bancada, que es con la que hoy día gobierna, trabaron una serie de proyectos de materias de seguridad. Y eso yo creo que los cuatro estamos completamente de acuerdo y no hay divisiones en el panel, porque lamentablemente, insisto en eso, el dato mata relato. El hecho duro es mucho más fuerte en la mesa que cualquier opinión personal o lo que nosotros podamos querer o querer. Porque yo, siendo opositor hoy día al gobierno del presidente, si el presidente presentara buenos proyectos en seguridad, te aseguro en esta mesa, y lo digo públicamente, trabajaríamos en bloques en el sector para que se apruebe sin distinción de quién promulga el proyecto. Entonces, estamos todos de acuerdo que hay que avanzar en seguridad, sin duda, y eso es transversal. Pero no nos olvidemos que efectivamente hay responsabilidades políticas cuando quienes gobiernan hoy día trabaron precisamente la gobernabilidad hace solo 4 años atrás. El presidente Gabriel Boric fue diputado en 2 periodos por nuestra región. Y su bancada, el Frente Amplio, que después se fue segregando, dividiendo, etcétera, que hoy día tienen a un nuevo candidato, ¿verdad?, que es Winter, diciendo que sí, ellos con mucho orgullo son la continuidad. Perdón, ¿continuidad de qué? Si en estas materias que son tan relevantes como la seguridad, el crecimiento, la empleabilidad, honestamente el avance ha sido cero. Y ese avance cero se traduce directamente en que son los mismos proyectos que ellos mismos trabaron. Entonces, vuelvo a responder lo que tú preguntabas, Mayra. ¿Es una responsabilidad del gobierno? Probablemente no en su 100%, pero tiene mucho que ver la traba y los problemas que existen hoy día cuando no supieron legislar o colegislar cuando tuvieron la oportunidad, eran parlamentarios y no permitieron que el Congreso tenga un desarrollo como corresponde en estas materias. Sí, vamos a tratar de ir sobre el mismo relato, porque vamos a buscar consenso absolutamente de acuerdo. Mira, para los problemas graves de Chile, uno puede remitirse al informe del año 92, creo, del Banco Mundial, que cuando salimos a buscar plata, ¿te acuerdas?, para recuperar nuestra economía y nuestra sociedad también, salimos a buscar plata y el Banco Mundial dijo, sí, no podemos te presto plata, pero ustedes tienen deficiencias estructurales. Digo algunas cosas porque algunas se mantienen en el tiempo. Y lo dijo clarito, si no es el Banco Mundial ambientalista, dijo que tienen problemas, no tienen institución ambiental, tienen que crear una, nace la CONAMA. Usted tiene problemas de equidad de género y nace el Servicio Nacional de la Mujer, más o menos está buscando la misma fecha, 92, 93, 94. Y le dicen, usted tiene un problema grave de violencia interna, que está en la Araucanía, y necesitan tener una política clara de pueblo originario, y nace la CONADI. Digo esto porque, a propósito de algunas cosas que duelen, que el acuerdo con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio exigió casi las mismas cosas. Exactamente. Entonces digo, había como el exterior tenía como claridad de para dónde iba Chile y se tomaron políticas públicas en ese camino y fueron exitosas. Digo, ¿por qué? Porque lograron, primero, generar cierto grado de tranquilidad en la sociedad creía que estaba creciendo junto con el país se empezó a desarrollar, tuvimos que tomar algunas medidas, como algunas cosas que un Estado con poca plata tuvo que concesionar cosas, nos duele a veces las concesiones, pero es la realidad del momento, y en otras construyó el Estado. ¿Sí? Especialmente carreteras que iban de cordillera a costa, y mi hija está llevando. Y construimos puertos también ese tiempo con plata del Estado, todo lo otro fue concesionado finalmente. Digo esto porque hay que recordar, eso que permitió un acuerdo nacional, que permitió un crecimiento que más o menos aguantó hasta el 2010, 2008, 2010. Acuérdense que en esa misma fecha viene otro documento interesante que dice, mira, ustedes están creciendo, pero están reforzar. Y parte del reforzamiento es de la OCDE, que nos dice, cuidado, ustedes tienen que reforzar porque lo que han construido se les puede venir abajo. Y genera algunas recomendaciones. Digo esto porque ese primeros acuerdo, la tan criticada política de los acuerdos, permitió a un país que lograra crecer y desarrollarse, con familias que sintieron en su economía que podían crecer junto con el país y desarrollarse. En un clima, más o menos, tuvimos que además, habían en ese momento los grupos armados, eran el gran problema ahí y se tuvieron que trabajar para lograr una sociedad que más o menos, 2000-2010, avanzó más o menos relativamente bien con un clima de modernidad, con un clima de desarrollo que la gente lo percibió, lo vivió. Se permitió encalillar, se pudo acceder a mejores viviendas y en fin, hubo una economía muy bullante. Pero la OCDE nos pega el 2007, estoy casi seguro, porque bueno, Bachelet 1, nos pega oye, ustedes se va a cortar si no logran una nueva política de acuerdo en torno a algunas cosas. En algunas avanzamos, hoy día puede ser criticada porque ha llegado la permisología, pero ustedes necesitan dar mejores criterios de inversión a través de un Ministerio de Medio Ambiente, lo hace la OCDE, dice, porque necesitan más políticas más claras para funcionar. Ya no puede ser solamente una comisión, tiene que tener algo en que realmente resuelva el tema del medio ambiente y creamos el ministerio. En equidad de género pasamos al ministerio de equidad de género y
no me acuerdo Mujer y equidad de género. Mujer y equidad de género. Ojo, la CONADI siguió siendo la CONADI. A propósito de todo lo que pasa en el sur, Chile no se atrevió a dar ese salto, a decir necesitamos... Un ministerio. No sé si era un ministerio, pero una política pública más robusta que ya no servía solamente una comisión, ¿cierto? Ya no servía solamente eso. Pero Juan Marcos estaba la escoba en la Araucanía todavía. Por eso te estoy diciendo, estamos hablando del 2007-2010 cuando hay un diagnóstico de afuera que nos dice háganse cargo, esto va a reventar por algún lado. Estoy ratificando que reventó, Sí. pero estamos a lo que iba, de relato, que vimos síntomas antes, hay informes antes. El problema es que dejamos pasar varios gobiernos, de derecha, nuestros, en que esto fue el gran pic de la economía. Los economistas pueden decir este año es otro, pero más o menos todos coinciden, 2010 para adelante la economía se estanca. Sí. Y ojo, y empezamos con una cosa brutal, que más o menos de ahí comienza el endeudamiento del Estado, que cada vez se endeuda más. Por nuestro Entonces, modelo hoy productivo. día deberíamos estar hablando precisamente cómo intervenimos en la sociedad nuevamente para lograr ese crecimiento necesario para evitar que el Estado se siga endeudando, y tenemos que tomar decisiones brutales nuevamente como Sí. sociedad. Entonces, el llamado es que a estos paneles, estas conversaciones, precisamente, por eso me colgué tu relato, porque busquemos ancla. Claro, esta cosa viene, yo le puedo echar la culpa al presidente Boric de varias cosas, porque creo que hay algunas cosas, pero los síntomas vienen de mucho más atrás. Estamos Pero qué hablando de hace importante- 15 años de síntomas claros, Sí. que si uno los puede ir más atrás, también vienen más atrás. Yo quiero continuar con lo que Y decía hay que recién abordar Juan ese Marco, trabajo. porque mira, qué importante es la política de acuerdos. Yo soy joven y siempre voy a querer y voy a creer que las reformas se ajustan a los tiempos y que siempre van a ser bienvenidas, pero no podemos olvidar o no podemos desconocer que hay actuaciones políticas que antes se hacían de mucho mejor manera. Y yo acá voy a señalar algo que también es parte de la cuenta pública cuando el presidente hablaba del cambio del sistema político y que avancemos en acuerdos. Y tú lo dijiste, Juan Marco, la política de acuerdos en Chile era muy distinta antes del 2010 y después del 2010. ¿Y cuál es la gran diferencia? La irrupción del Frente Amplio. Porque cuando Chile, nos guste más, nos guste menos, podamos haberlo modificado o no, tenía un binominal que mantenía a dos sectores políticos en discusiones que muchas veces, siendo tan contrarios, llegaron a grandes acuerdos, porque lo hubo. O sea, indiscutiblemente el Chile del 2000 al 2010 era un Chile que acordaba de la UDI al Partido Socialista y a la DC con un rol muy moderador, que hoy día no ocurre precisamente porque del 2010 en adelante, que son las cifras que tú señalabas recién y que, por cierto, son muy buenas, irrumpe el Frente Amplio, llegan estos grupos que de verdad no tienen cómo gobernarse entre ellos mismos y tienes hoy día 23 partidos políticos, si es que no me quedo corto, en un Congreso Nacional que obviamente impide avanzar en una política de acuerdos. Entonces, lo que todos podemos acordar en este panel es que sí necesitamos acuerdos. ¿Y cómo se logran? Lamentablemente, y en eso sí estoy de acuerdo con el presidente de la República, haciendo un cambio al sistema político que paradójicamente es el sistema político que ellos querían tener y es el sistema político que les permitió gobernar. Rodolfo, ¿te Sí. veo de acuerdo o lo no que pasa te es que veo no tan estoy de acuerdo? porque Contame. cuando llegamos al tema de esto de estas como ventas de humo del cambio de la matriz productiva y que tenemos que buscar, oye, tenemos el hidrógeno verde taponeado entero y es una industria que tiene innovación, es una industria verde, es lo que se querría, y llevamos ¿cuántos años hablando de eso? Entonces, no podemos, si tenemos un problema, tenemos que enfrentarlo. Yo trabajé en el proyecto de permisología del gobierno al cual hablaba, y es pésimo. Ustedes han trabajado en el ámbito público, necesita 20 y tantos reglamentos para empezar a ejecutarse. Eso no va a existir. Entonces, lo que necesitamos en realidad es un shock. Necesitamos cambiar cosas. Llevamos mucho tiempo sin cambiar cosas que están realmente mal. Y yo, si es que hay algo bueno que se puede decir de este gobierno, al cual yo tengo una muy mala opinión, es que yo creo que gracias a el pueblo de Chile, que le dijo que no en ese plebiscito a el Frente Amplio, este gobierno no ha sido peor, porque eso era soltar las amarras y vamos gastando. Imagínate que hasta los gobiernos regionales y los municipios se iban a poder endeudar, o sea, estaríamos reventados. Imagínate lo que estarían gastando las municipalidades, ojo, de todos los sectores políticos ahora o el año pasado para reelegirse. Y eso que con un marco regulador estamos reventados. Estaríamos, pero así, o sea, eso sería la debacle, y por eso ya hago una diferencia entre un plebiscito y el otro, porque esa dimensión no era la misma. Yo hay cosas, el tema del aborto, que claramente el proyecto republicano trataba de ponerlo, son cosas que no comparto, pero esta dimensión de meterle deuda a un ciclo político y a una economía que ya viene alicaída, es cierto
que esto no es, que viene de hace tiempo. Ese diagnóstico yo creo que lo podemos compartir. Bachelet, Piñera con una pandemia y con un estallido social, ojo, ha crecido más del promedio que va a crecer este gobierno. Lo tengo acá el dato, 1,8 a 2,3 Piñera. Buscame ese dato, Rodolfo, y mientras me buscas ese dato, ¿está ahí? Sí, 1,8 Boric, 2,6 Piñera, 1,8 Bachelet, Piñera 1, 5,4, 3,5 Bachelet, 4,8 Lagos, 5,5 Frey, 7,4 Elwin. Ese es el dato. Claro, pero ese es el periodo completo. Sí, po. Ahora vamos en 1,8 ahora. ¿Y tú crees que lo van a arreglar ahora? O sea, no tienen plata los hospitales, Claudio. ¿Tú crees que Eso no tiene nada que ver con el crecimiento. con el crecimiento? Son absolutamente dos cosas tienen distintas. todo entrampado. Perdón, son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cómo no va a tener nada que ver cómo tú gastas la plata con el Gasto crecimiento? público es distinto de Sí, crecimiento. es distinto, pero obviamente son variables que se conectan. No se conecta. No, o sea, si tú gastas todo, tiráis la casa por la ventana a tener crecimiento. Crecimiento es distinto de gasto público. Sí, es distinto, Solo para pero que la están comunidad lo relacionados. entienda. No enredemos a las personas que nos escuchan. Claudio, Yo soy ¿están por- relacionados o no están relacionados? Sí, pero es Ah, ya, distinto. está bien. Si no estoy diciendo que no sea distinto. Pero está relacionado. Vamos a ir con un mensajito. Esto es Barómetro, la voz de la gente. Este programa se me pasa muy rápido. Bueno, este mensaje lo manda Estela Delgado. Me dice: una pena los dichos del presidente desde el primer día de su mandato. Se comienza a ver un gabinete autodestructivo que solo se dignó al descreimiento político. Solo deja al gobierno entrante una pelota que lo deja muy mal parado y un olvido total ante su propia región. Tengo mensajitos también en Facebook. Excelente programa, saludos al panel, muy buen programa, nos ponen ahí. Hay mucha inseguridad ahora en Chile desde que esta gente está gobernando, me ponen también ahí. Esto es la voz de la gente. Si ustedes están mirándonos, pueden opinar. Yo no puedo creer que nos quedan 10 minutos de programa. Yo no lo puedo creer. Ahora, brevemente, cada uno. Se nos pasó volando. Yo recién siento que... Yo pensé que íbamos a tener una segunda parte. Yo siento que recién nos sentamos en este panel. De la región falta la segunda Ahora parte, vamos pero- con la región. Porque, bueno, la gente que... No voy a irme a cada uno de los... No voy a ir a cada uno de los puntos, pero en lo que respecta a la región de Magallanes, los anuncios fueron limitados y en gran medida consistieron en la confirmación de iniciativas ya presentadas en cuentas públicas anteriores. La mayoría de los proyectos corresponden a compromisos adquiridos previamente. Algunos temas claves para la región, como el transporte público, la infraestructura de salud en localidades como Puerto Natales y Porvenir, quedaron totalmente fuera del discurso, lo que ha generado inquietud en la comunidad magallánica. Ahí están. Tenemos este archivo también que lo quería pasar, no vamos a tener tiempo de repasarlo todo, pero también están muchos datos que a través de Fast Check, algunos datos que dio el presidente fueron datos incomprobables, otros sí fueron comprobables y 2 fueron como incompletos. También ahí está saliendo justamente en pantalla lo que sí quiero yo saber ahora con respecto a la región de Magallanes, y acá sí o sí vamos a tener que tener 1 minuto por persona. Voy a empezar por este lado. Vamos a empezar por ti, Rodolfo. 1 minuto. Opiniones con respecto a Magallanes. Bueno, hubo pocos anuncios. El tema del CEFAM para Punta Arenas podría ser algo. El tema de la política antártica, pero me parece que no hay nada concreto y nada que se alcance a terminar en este gobierno, creo yo. O sea, ojalá que en los pocos meses que quedan, porque sabemos todos que los gobiernos el último año prácticamente se dedican a la campaña y a administrar lo que ya se hizo. Lo que no se hizo en los primeros años es muy difícil que se haga al último. Pero son cosas muy pequeñas y ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo para ser un presidente que es nacido y criado en esta región. Yo creo que el plan de desarrollo de zonas extremas, si bien es una política que este gobierno hizo permanente, como bien decía acá algunos de los otros panelistas, no es con financiamiento asegurado. O sea, depende, lo dice el mismo decreto 43, que va a depender de cuánta plata pueda meter el gobierno central en la zona extrema. Entonces, nos deja un gobierno con vacas flacas. Es de esperar que el que venga tenga prioridad en Magallanes, como uno hubiese esperado que lo tuviese un presidente magallánico, y bueno, que la situación económica mejore para que podamos invertir más en esta región que tanto lo necesita.
Excelente. Por este lado. ¿Cuánto dijo? ¿Minuto? Un minuto y medio. No te corté porque estaba buena la idea. Vamos mira, para redondear algunas cosas que quedaron en el tintero. Hay veces que los presidentes tienen que tener esa mirada a futuro que son necesarias y que muchas veces dan cuenta de una realidad, de por lo menos discutir en políticas públicas. El presidente abordó el tema del aborto, que creo que es necesario todavía como política pública abordarlo, sacándose todas las otras ideologías. Habló de una necesidad del pueblo palestino y el genocidio que está pasando para tener posturas claras, y creo que ese tipo de cosas son buenas transparentarlas en esto. De la misma forma me hubiese gustado esas visiones de avanzar para Magallanes. Yo lo publico en la columna, nos da para una columna hablar de lo que se definió. Y puedo quizás generar y podemos compartir quizás el diagnóstico, ¿por qué no? Yo creo que esta cuenta pública está más dada para Magallanes en anunciar el plan de zonas extremas con detalle, probablemente de grandes inversiones que están ahí. Creo que por errores del equipo regional, que no hizo una participación ciudadana, necesaria además para saber que realmente ese diagnóstico lo comparten los ciudadanos que van a ser beneficiados. Yo soy partidario que tiene que hacerse esa participación y que todavía falta hacerla. Probablemente eso genere una cojera. Y probablemente, a lo mejor eso, no quiero justificar, pero creo que por ahí puede pasar una explicación de por qué no tenemos una mayor presencia en la cuenta pública para las necesidades de Magallanes. Excelente. 1.19. Muy bien. Vamos por este lado. Opiniones, Magallanes. Mira, yo lamento profundamente que no me sorprenda la falta de anuncios para la región. Y sobre todo considerando que no es solamente una falta de anuncios para regiones, es una falta de anuncios para la región que le dio empleabilidad durante 8 años al presidente, porque fue 8 años diputado de este hermoso distrito, de esta hermosa región. Es la región donde él viaja con avión de la FACH junto a su hermano y su cuestionada cuñada por el caso Licencia. Es la región donde vive sus padres, es la región donde él se crió. O sea, es una región a la que yo como presidente de la República le daría el auge que merece, el crecimiento que necesita. No la venta de humo, no la retórica, no este bluff permanente que está haciendo con Magallanes en guiños que no tienen sentido alguno. Yo no sé si tiene intenciones de, terminado su mandato presidencial, ser candidato nuevamente en las próximas elecciones por la región. Pero creo que acá la región tiene que también ser lo suficientemente dura con el presidente en señalar que alguien que nos representó, si es que la representación en teoría, que luchó en teoría por esta región, no puso énfasis en su zona, en su región, en su crecimiento, en su desarrollo, en su potencia, en su turismo, en su economía, en tantas materias que podría reforzar. Creo que, insisto, tal como lo dije al principio, lamento profundamente que no me sorprenda que el presidente Boric, en su desapego permanente con Chile, pero además con la región de Magallanes, no haya sido un aporte para nuestra hermosa región. Creo que nosotros debemos cobrarle al presidente no solamente esto que él decía, si no crecemos al porcentaje que estamos diciendo en la cuenta del año pasado, cóbrenme la palabra. Presidente, creo que se la vamos a cobrar por muchas más cosas. Muchísimas gracias. Antes de ir con tu opinión, Claudio, seguimos. Esto es Barómetro, la voz de la gente. Hola, Mayra. El anuncio que hizo fue solo eso, porque nada con fecha concreta, como este gobierno, solo bla, 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 porque no hay plata, el hospital y los policlínicos escaneando todo. Ahí está, opinión de Juli Herminia. Muchísimas gracias, Juli. Claudio. A ver, un minuto. A mí me hubiese gustado, de verdad, que el presidente hubiese planteado una ventana dentro del plan de permisología o de este proyecto de permisología, una ventana como piloto para Magallanes de un par de años respecto a la presentación de proyectos. Es decir, proyecto presentado en Magallanes, ¿sabe qué? Comience, como se hace en otros países, y en la medida que usted vaya ejecutando obras, nosotros los vamos a ir fiscalizando, y cuando comience la producción, nosotros le vamos a decir cómo usted debe cuidar el medio ambiente. Si hubiese hecho ese anuncio, creo que Magallanes hubiese tenido una oportunidad de oro, porque la dejaba instalada, se la planteaba al país, al Congreso, y yo tengo la certeza que el Congreso hubiese dicho, ¿sabe qué? Dele, parta por su región, porque le corresponde un buen piloto, y tendríamos hoy día todos esos proyectos que están pegados en el Servicio Nacional de Evaluación, en el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, los hubiésemos tenido hoy día en inicio, en obra, y hubiésemos tenido una tremenda oportunidad de desarrollo. Yo creo que la perdimos.
Muchísimas gracias. Sigo con las opiniones. Barómetro, la voz de la gente, últimos minutitos. Excelente, Rodolfo. Boric se olvidó de Magallanes. Juli Herminia, solo habló para su barra que él pagó un bus para que... Bueno, son opiniones personales. Pagó un bus para que lo aplaudieran en su pseudo cuenta. Son opiniones de la gente. La verdad es que me he quedado cortísima con este panel. Me dan ganas de repetir todos los paneles a mí porque creo que son temas que la gente quiere seguir escuchando. Realmente todo debate queda muy corto. Les agradezco a cada uno de ustedes por animarse acá a hablar públicamente, a manifestar su opinión, que quizás muchas veces algunos pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo, así que muchísimas gracias. Quiero también agradecer, porque si hay en algo que hemos estado de acuerdo en este panel, es que las empanaditas que nos han enviado Jocas Punta Arenas están exquisitas, así que muchísimas gracias a Jocas, que ahí está saliendo, somos Jocas, ahí está en pantalla, la Real Empanada Argentina, para que ustedes lo puedan ver. Tienen todo servicio de empanadas, coctelería, tienen absolutamente de todo para que ustedes puedan encargarlo. Te voy a pasar el número de teléfono. Yo te voy a pedir, Claudito, si me podrías traer la bandejita de empanada. Vamos a sacar un poco de pica a la gente. Jocas Punta Arenas, más 569-7628-7306. En esto sí que hemos estado de acuerdo todos, que las empanadas están exquisitas, así que si tienes un evento, Jocas Punta Arenas, lo mejor de la gastronomía argentina y lo mejor de la gastronomía chilena. También quiero agradecer a quien me viste. Muchísimas gracias a Ciara Calzados, que hoy me enviaron mis calzados para el programa de hoy. Lo pueden encontrar en Instagram en Ciara Calzados Chile, lo pueden buscar y están con Cyber Day, así que muchísimas gracias. Y volvamos nomás acá al panel. Agradecer nuevamente a mi panel, agradecer a don Claudio, Juan Marcos, Manuel, Rodolfo. Espero que vuelvan a venir. Presentó Barómetro, el espacio de análisis y debate que marca la agenda, donde todas las voces y perspectivas tienen su lugar. Recuerda, cada martes a las 21:30 horas, seguimos explorando el presente y proyectando el futuro por Pingüino Televisión, Pingüino Radio y todas las plataformas de streaming, porque el debate no termina aquí. Nos vemos en la próxima edición de Barómetro.